Bienvenidos todos a un programa muy especial. Esta semana estamos marcando 2 años de la masacre del 7 de octubre, que desató no solo una guerra militar regional, sino también una guerra de legitimidad y quitó la máscara de todo este odio antisemita que ha ocurrido en todo el mundo. Y no podría pensar en un mejor grupo de personas expertos para discutir lo que ha sucedido aquí en los últimos 2 años y lo que significa para nuestro país, para el pueblo judío y para todo el mundo, que las personas que están sentadas justo a mi lado, quienes son todos anfitriones de los podcasts muy populares de GNS. Así que Doron Spillman, él es un ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que también fue llamado a la bandera durante esta guerra para poder representarnos en la guerra narrativa. Y la autora de un bestseller del New York Times llamado Cuando las piedras hablan. Gracias por acompañarnos, Doron, Cuando las piedras hablan. Danny Seaman, quien es el legendario jefe de la Oficina de Prensa del Gobierno y también subdirector general del Ministerio de Diplomacia Pública cuando teníamos uno, Danny. Y claro, conductor de su programa en JNS Televisión, y Josh Hastings, quien es el conductor de 2 programas, Judaization y Jerusalem Minute, y también corresponsal de Medio Oriente para JNS, y la incomparable Ruthie Bloom, mi amiga, editora senior en JNS y coanfitriona de Israel on Diplomatic. Bueno, han sido 2 años bastante intensos. No creo que jamás, cuando hice Aliyah en 2001, me hubiera imaginado ni por un segundo que un evento como el del 7 de octubre podría ocurrir en nuestro país. La razón por la que tenemos un país y volvimos a nuestra tierra fue para que eso no volviera a pasarle al pueblo judío. Y el 7 de octubre, hace 2 años, nos encontramos en una situación increíblemente comprometida. 251 personas tomadas como rehenes, una terrible masacre, tanto en un festival como en los kibbutzim en el sur del país. Y no sé tú, pero lo discutiremos en un minuto. Mi vida cambió para siempre. Perdí mi sentido de inocencia. Perdí el sentido de esperanza por un tiempo. Y también perdí el sentido de confianza en el país que yo creía que me estaba protegiendo. Y hay muchas razones por las que ocurrió el 7 de octubre, pero ese no es el tema de hoy. Pero de lo que sí quiero hablar es de dónde estamos ahora, en comparación y en contraste con dónde estábamos el 7 de octubre. ¿Por qué llegamos al 7 de octubre y cómo hemos salido después de 2 años de este momento increíblemente terrible y trágico en la historia judía? Doron, eres la experta militar del panel y serviste muchos años como soldado profesional en las Fuerzas de Defensa de Israel. Fuiste la portavoz del ejército durante estos momentos tan difíciles. Cuando ves lo que ha sucedido en términos militares contra 7 frentes militares, actores no estatales, así como estados, ¿qué nos puedes decir para resumir estos 2 años en cuanto a dónde se encuentra Israel ahora militarmente en la región? Sabes, Flor, al final todo depende de los jóvenes hombres y mujeres en estos puestos. Todos nuestros ataques cibernéticos con buscapersonas o en tierra dependen de hombres y mujeres dispuestos a arriesgar sus vidas por este país. El gran cambio es que antes del 7 de octubre éramos un ejército inexperto. Éramos un ejército. No solo nuestros soldados no estaban acostumbrados a grandes batallas. La mayoría de sus comandantes tampoco se había enfrentado a grandes batallas. ¿En serio? Antes de eso, la mayor batalla fue en Gaza, 9 años antes. Y corta. La operación Escudo Protector fue muy breve, de solo unas semanas. Si observas, otros ejércitos como Hezbollah realizaron una guerra masiva. Eran una de las fuerzas más experimentadas del mundo, habiendo combatido contra Estado Islámico de Irak y Siria. Cuando íbamos a ejercicios militares, todo era en papel. Hacíamos ejercicios militares con Estados Unidos, pero en realidad no habíamos practicado. Hoy, 2 años después, los hombres y mujeres israelíes son una de las fuerzas con más experiencia en combate en todo el mundo, habiéndose enfrentado a Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, en Yemen, los hutíes, cuyo nombre ni siquiera conocíamos antes, Irán, milicias en Irak y otras operaciones en el mundo de las que ni siquiera estamos hablando. Los hombres y mujeres de Israel de 21 a 23 años han mostrado un compromiso y experiencia que han derrocado regímenes en todo el Medio Oriente.
Si me preguntas qué ha cambiado en 2 años tras el golpe militar del 7 de octubre, creo que la esperanza y el optimismo hacia el futuro persisten al ver a los jóvenes dispuestos a defender el país. Ellos pueden guiarnos en los próximos 100 años. Bueno, estoy completamente de acuerdo y creo que ese fue un momento muy crucial para poner a prueba. Quiero decir, ninguno de nosotros hubiera querido estar en ese momento en absoluto. Pero en ese momento, cuando la juventud del mundo está enfocada en su yo, en sus iPhones y en el yo esto y yo aquello, la juventud israelí básicamente nos mostró a todos que estaban ahí por su país y por su gente. Todos los soldados que también vinieron del extranjero, chicos y chicas judíos, que básicamente se subieron a un avión dejando sus vidas cómodas y dijeron, vamos a luchar por nuestra gente, vamos a arriesgar nuestras vidas por nuestra gente. No creo que haya un solo país en el mundo donde eso estaría pasando hoy, solo en Israel. Así que me da mucha esperanza lo que me estás diciendo. Es una lástima que hayamos tenido que pasar por esta experiencia tan horrible para poder ver el valor de nuestra juventud. Y eso sí nos da mucha esperanza. Josh, quiero dirigirme a ti porque eres una experta en Judea y Samaria. Y de lo que está hablando Doron, por supuesto, es de los múltiples frentes. Pero hay un frente al que nos hemos estado enfrentando. Es un tema que ha pasado un poco desapercibido en los medios. Pero es un frente cruel y duro en todos los sentidos. No hablamos de lo que ocurrirá tras Gaza si hay acuerdo, y ahora estamos en medio de este acuerdo. ¿Cuál es tu evaluación de lo que hemos logrado en los últimos 2 años en Judea-Samaria y qué más se podría lograr a partir del momento en que tengamos un alto el fuego en Gaza? Claro, primero solo quiero decir, Fleur, gracias por recibirnos. Y también, en cuanto a los jóvenes valientes, hombres y mujeres que se presentaron en Israel para servir en el ejército, somos el único país en el mundo donde Irán está presionando, lanzando cohetes y misiles contra nosotros y cientos de miles de israelíes están corriendo aviones, barcos, helicópteros y más. De hecho, estaba atrapado en Estados Unidos en ese momento. Es sorprendente ver cómo personas huyen de Estados Unidos para venir a Israel, incluso a zonas de guerra, haciendo todo lo posible. Nada de eso, pero sobre Judea y Samaria, la advertencia fue clara desde 1993, cuando Israel eligió el camino de Oslo. Cuando cedes ante tus enemigos y perciben debilidad, eso ocurre en el Medio Oriente. Esto no es el Medio Oeste, ni cerca de donde soy. Cuando cedes, tus enemigos aquí se aprovechan. Obviamente nadie pudo haber previsto el alcance del 7 de octubre. Pero dicho esto, cuando Israel tomó la decisión en 2005 de retirar a cada hombre, mujer y niño de Gaza, tanto civiles como toda la presencia militar de las fuerzas de defensa de Israel en esa zona, Hamás inmediatamente lanzó cohetes, lo que aumentó en un 500% y luego tomó el control de Gaza 2 años después. Trabajaron los últimos 20 años en túneles de terror y capacidades de lanzamiento de cohetes. Por un lado, el alcance del 7 de octubre fue impactante y aterrador. Si revisas lo que los líderes en Judea y Samaria dijeron antes y dicen ahora, afirman que no debe repetirse algo así. No podemos entregar áreas de tierra a cambio de promesas de paz y esperar que esta vez sea diferente. Vimos lo que ocurrió el 7 de octubre. No podemos permitir que terroristas vuelvan a las colinas cerca de nuestro aeropuerto internacional y al 75% de la población en Tel Aviv esperando resultados distintos. Sabemos lo que harán si tienen las capacidades. Así que debemos prestar atención a los errores que cometimos en el pasado, años antes del 7 de octubre, en el mismo día 7, y asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder nunca. Claro, se mencionan túneles y vimos un cohete lanzado al aeropuerto Ben Gurión. Así que no podemos darnos el lujo de perder ni una sola guerra, especialmente una que está a unos cientos de metros de aquí, como sabes. Absolutamente. Y pasando al octavo frente, todas sabemos que estamos en la primera línea de la guerra narrativa y ha sido una guerra cruel. Y desafortunadamente, hace solo unos días, vemos los resultados de esa guerra cruel cuando 2 personas judías inocentes que iban a los servicios de Yom Kippur fueron atropelladas y apuñaladas en el Reino Unido. Para mí, eso es parte de la guerra narrativa contra nosotros. Y, por supuesto, las máscaras de los antisemitas clásicos, los antisemitas islámicos, los antisemitas mundiales y todos los demás. Fanny, tú lideraste los esfuerzos del gobierno durante muchos años para luchar en esta guerra.
¿Cómo hemos fallado de manera tan colosal en los últimos 2 años? ¿O es nuestro fracaso? No creo que sea un fracaso, no porque no hayamos sido débiles en esa área. Creo que es esencialmente un terreno donde estamos en desventaja. Si antes estábamos en desventaja política o diplomática, con el inicio de las redes sociales tuvimos ventaja, pues fue la primera vez que participó el público israelí y no el gobierno. En 2012, durante una operación, fue la primera vez que usamos redes sociales. Y esa fue la primera vez que vi, y se lo mencioné a Netanyahu en ese momento, que por primera vez vi un cambio de juego. Eso fueron las redes sociales. Y creo que todavía afecta las cosas hoy en día. Existen 2 niveles, el oficial y el de los medios de comunicación, no el gobierno. El gobierno habló con los medios, pero estos están en un nivel distinto al público general. En los medios hemos estado en desventaja durante muchos años por razones políticas, por el comportamiento poco profesional de los periodistas durante muchos años cuando se trata de Israel. Si comparas cómo la gente se dirige al público en Israel, verás que en el extranjero lo que se muestra en el periódico Haaretz u otros canales israelíes no refleja las verdaderas creencias de los ciudadanos israelíes, quienes no comparten las opiniones de Haaretz. La semana pasada, Trump habló en su discurso sobre cómo el público israelí quiere que la guerra termine. Sí, queremos que la guerra termine, pero no como lo plantea Haaretz. Queremos que termine con la victoria total de Israel y la eliminación total de cualquier amenaza futura. Nunca entendiste cómo se siente el público israelí. Lo que vimos aquí, y muchos ven, es la movilización de civiles israelíes, no solo de quienes van a la guerra, sino también de quienes apoyan a nuestros soldados y jóvenes. Toda la sociedad se movilizó y resistió 2 años ante las presiones. Reconozco a la comunidad judía y simpatizantes de Israel en el extranjero. Cualquier encuesta en Inglaterra, Francia u otros lugares muestra, como en Eurovisión, que el público europeo apoyó la canción israelí e Israel, mientras que funcionarios y tecnócratas solo seguían la opinión general. El público mundial entiende lo que pasa aquí, aunque sus medios no lo reflejan. Y yo digo que el gobierno en Israel, con razón, debería dar un paso atrás, no intervenir, dejar que el público participe. Entrevistas a muchos de estos influencers que hemos visto en todo el mundo y que han estado aquí en Israel. Los entrevistas y hablas con ellos influyen en lo que ocurre. La gente lo nota y entiende. Y cuando es original, cuando viene de una persona común, es auténtico y la gente escucha eso porque ve lo que está recibiendo. Eso es un reflejo real. Creo que ahí hemos tenido éxito, sorprendentemente. Me alegra que el gobierno no esté involucrado por su burocracia. El gobierno no debe involucrarse. Dejen que la gente siga. JNS ha crecido mucho en 2 años porque la gente ve lo que ofrece. Ahí debemos seguir esforzándonos. Creo que eres muy optimista. Estoy de acuerdo, JNS ha hecho un gran trabajo y por eso estamos aquí. Pero al final, creo que hay una falta de liderazgo cuando se trata de la estrategia para la guerra de comunicaciones. Y creo que muchas comunidades judías en todo el mundo sienten esa falta de liderazgo. No creo que tomemos nuestras designaciones diplomáticas lo suficientemente en serio. Es cuestión de suerte. Se elige a quien se quiere en ese puesto, no siempre a los mejores. Debemos mejorar mucho, realmente lo creo. Y digo esto porque quiero mejorar las cosas. No lo digo porque quiera criticar o destruir. Lo menciono porque creo que nos falta esto. Y desearía que nuestra estrategia de comunicación fuera tan buena como nuestra estrategia militar y de inteligencia, porque estaríamos en un lugar completamente diferente. Tampoco tienen los recursos financieros. ¿Pero de quién es la culpa? Estamos en desventaja numérica internacionalmente. Hay cientos y miles de millones de personas en contra de Israel. Cuando tienes 100 millones a favor, somos afortunados, pero también se gasta dinero en eso. Israel no cuenta con esos recursos. Prefiero que los usen en misiles y defensa que en otra cosa. Creo que hay más dinero del que creemos y todo se trata de prioridades. Esto debe ser una prioridad. Y creo que todas tenemos que abogar para que eso sea una prioridad. Bien, pasando a lo que está sucediendo estos días, Ruti, el alto al fuego que está sobre la mesa, que fue presentado por Trump hace unos días, casi como un fait accompli, aquí tienes. Creo que lo más inteligente de esta estrategia es que logró que los países árabes la aprobaran. Creo que fue genial presentarlo a Hamás como un hecho consumado. Por supuesto, conocemos sus trucos.
dirán que sí, que lo aceptaron y luego presentarán un plan completamente diferente al que Trump les envió. ¿Cómo crees que se va a desarrollar esto? Bueno, pues soy tanto optimista como pesimista. Pesimista, porque siempre soy pesimista cuando se trata de nuestros vecinos árabes y otros como Turquía. Muy bien, está muy bien que el presidente Trump los haya reunido a todos, pero tienes que recordar que Qatar es enemigo de Israel. Israel firmó un tratado de paz con Egipto, pero Egipto ahora nos considera enemigos y lo ha declarado públicamente. Además, Egipto lo ha dicho abiertamente y ha permitido la construcción de todos los túneles en Gaza, ha impedido que cualquier gazatí entre a Egipto, ni siquiera al Sinaí, durante toda esta guerra, y critica a Israel por cometer el llamado genocidio que Israel no está haciendo, pero no movió un dedo para ayudar a un solo gazatí. Así que ese es Egipto. Tenemos a Qatar, que es Hamas y alberga a Hamas. Turquía no es enemiga jurada de Israel, así que todo está bien. Vamos a reunirlos a todos. La parte buena de esto es que ahora no pueden, cuando el presidente Trump dijo, bueno, si Hamas no devuelve a todos los rehenes, por ejemplo, y no se desarma, entonces todo se cancela e Israel puede actuar como necesite. Y si los líderes árabes o todo ese grupo que mencioné está de acuerdo con eso, está bien. Sin embargo, está bien, Trump ha dicho varias veces desde que fue elegido que ha estado del lado de Israel. Sabes, tengo que elogiar, solo tengo elogios por cómo ha sido él hacia Israel. Pero él sigue diciendo que si esto no sucede, entonces se abrirán las puertas del infierno o todo el infierno se desatará. ¿Pero qué significa eso siquiera? ¿Sabes por qué? No significa nada. ¿Qué es eso? Él dijo, yo sé lo que haría, insinuando que bombardearía Gaza sin parar. Nosotros nunca haremos eso. No digo que debamos hacerlo, está bien. Somos personas morales, no solo el ejército, también la gente, no lo haremos. Y si hubiéramos querido hacerlo, podríamos haberlo hecho el 8 de octubre. Gaza es diminuta, tan diminuta como Israel. Gaza es aún más pequeña. Pudimos haber destruido todo el lugar, pero nos importa no lastimar a los civiles. Y ciertamente no queríamos matar rehenes por accidente. Eso sigue siendo cierto hoy. Ahora esto me preocupa. Si Hamas está contra la pared y aún así actúa como si tuviera las cartas. De alguna forma sí, porque aún tiene 48 rehenes. Entonces mi pregunta es esta. ¿Qué pasa si no regresan a todos los rehenes? Entonces, ¿qué? ¿Estamos preparados? Me refiero principalmente a Israel y también a Estados Unidos. En segundo lugar, porque esto es un interés israelí. Entonces, ¿qué? Aquí soy algo escéptica porque vi que cuando llegaste a Israel en 2000, uno pensabas que nunca ocurriría algo como el 7 de octubre. Bueno, yo llegué aquí en 1977 y sí lo habría creído, no tanto. No habría creído que estaríamos tan sorprendidas. Bueno, aunque en la guerra de Yom Kippur nos tomaron por sorpresa. Pero te diré por qué no me sorprendí. No me sorprendieron las violaciones, las decapitaciones, los incendios. Eso no me sorprendió porque estos animales son los mismos que han estado ahí amenazándonos. Por cierto, ellos lo dicen y en los medios de la autoridad palestina también lo dicen. La autoridad palestina, considerados los moderados, no Hamas. Ellos les pagan a los terroristas, pero también lo predican. Así que nada de lo que hicieron el 7 de octubre fue una sorpresa. La sorpresa fue que Israel no estaba preparado, que nuestros servicios de seguridad en quienes hemos confiado tanto no estaban preparados. No estaban preparados. Como dijo Doron, sabes, esto es, queremos estar listos para la batalla. Y Doron, ¿viste el mapa que el presidente Trump compartió, creo que anoche, en sus redes sociales sobre hasta dónde se retiraría Israel si esto sigue adelante como estamos viendo en los próximos días? ¿Estas son posiciones defendibles según tu punto de vista? Creo que hay algo más profundo, Flor. Y cuando hablamos del 7 de octubre, lo que hemos aprendido en 2 años es un cambio de paradigma que tenemos que hacer como Estado judío, alejándonos de una mentalidad de gueto donde tenemos un jefe, un financiador y un patrón que va a tomar las decisiones para convertirnos en una potencia regional independiente. El presidente Trump ama a Israel. Ha presionado mucho al primer ministro Netanyahu, quien detecta los huecos en el plan y los aprovecha.
Sin embargo, tenemos que reconocer que la dependencia de Estados Unidos es una de las principales fallas que nos llevó al 7 de octubre en primer lugar. Me llamaron al servicio el 7 de octubre. La mañana del 8 notamos que no teníamos bombas para nuestros aviones y atacar el norte si Hezbollah invadía. ¿Por qué? Porque todo el acuerdo militar con Estados Unidos dependía de eso, y la administración Biden lo rompió. Por eso ya no tenemos misiles ni cohetes. Creo que la conversación no es sobre si Estados Unidos nos da luz verde para abrir las puertas del infierno. Estoy de acuerdo con Ruti. Esto se ha dicho numerosas veces. Israel tiene que enviar un mensaje claro, absolutamente un mensaje claro. Vamos a encargarnos de nuestros propios problemas. Este es el cambio de paradigma que necesitamos hacer. Si no damos ese mensaje, entonces Estados Unidos ocupará ese vacío. Sí, Al ver el mapa de ayer, notarás que no son fronteras defendibles, y te diré por qué. Al analizar bien este plan, sabemos dos cosas con certeza. Hamás quiere destruir a Israel y Hamás quiere sobrevivir. Si Hamás acepta parte de este plan, veremos que no funcionará ni es defendible. Si queremos saber cuál es el problema con el plan, veamos qué acepta Hamás. exactamente. ¿Qué acepta Hamás? No han hecho un escándalo porque la autoridad palestina, como comentábamos Josh y yo fuera de cámara, parece dispuesta a tomar el control de Gaza. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina ya era responsable de Gaza. Yo estuve ahí sacando a mis amigos en 2005. En 2005, la autoridad palestina estaba a cargo. En 2006 y 2007, Hamás fue elegido. Llevaron a los líderes de la autoridad palestina hasta edificios de 12 pisos y los arrojaron desde ahí. Así que cuando dicen que la autoridad palestina puede estar al mando, simplemente harán exactamente lo mismo otra vez. Absolutamente, o estarán confabulados con ellos. Y los tecnócratas que han aceptado poner en su lugar tecnócratas en el mundo árabe. ¿Existe algún país árabe bien gobernado como democracia por tecnócratas del Departamento de Estado? No, ellos, todos. No hay democracia aquí. Todos son solo secuaces de quienes los controlan. Por lo tanto, Hamás está abierto a que la autoridad palestina tome el control. Están abiertos a los tecnócratas porque ellos pueden tomar el control. No quieren desarmarse. Entiendo el aspecto emocional de los acuerdos y deseo que los rehenes regresen. Además, tengo amigos que murieron en esta batalla. El plan tal como está ahora simplemente está retrocediendo el reloj, digamos, 3 meses más, dándole otros 3 meses para avanzar hasta que Hamás esté a cargo de Gaza y nosotros estemos en una posición absolutamente indefendible. Eso es porque Trump, aunque bien intencionado, no vive aquí. Y tenemos que volver a lo básico y hacer lo que necesitamos hacer, tomar nuestras propias decisiones para terminar con esto de una vez por todas. ¿Qué significa terminar con esto de una vez por todas? ¿Cómo se ve eso? El modelo, como se ha mencionado, es lo ocurrido con la Alemania nazi y el Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial. Hemos crecido creyendo que, como Estados Unidos es un país maravilloso, no ha ganado ninguna guerra de manera definitiva en los últimos 80 años, que las guerras no se pueden ganar. Simplemente no es cierto. Las guerras se pueden ganar. De hecho, guerras contra musulmanes ya se han ganado antes. Guerras contra Alemania, la Alemania nazi, ya se han ganado antes. Rompes completamente la espalda de tu enemigo. Es un trabajo difícil. Los eliminas. Tomamos el control de la ciudad de Gaza probablemente en 2 meses. Avanzas a las comunidades centrales de Gaza y destruyes el mando de Hamás. Quedan entidades individuales que se esconden y persigues. Cuando eso suceda, verás al pueblo gazatí levantarse, verás a los clanes levantarse, verás una realidad diferente. Eso romperá el espíritu de Hamás de que están estableciendo un califato en Israel. Eso todavía existe. Oh, sí. Cuando eso se rompa, podremos entrar y elegir la opción que queramos. Hasta que eso pase, nada funcionará. Creo que es posible, solo hay que terminarlo. Falta poco, Flor, en 2 o 3 meses lo lograremos. Bueno, o sea, todo lo que tenemos que hacer, y creo que esa es la genialidad de Netanyahu, es realmente aceptar el plan. Porque como dices, si Hamás acepta, lo que sea que acepten, es lo que creen que los va a mantener en pie. La pregunta es si podemos traer a nuestros rehenes a casa y luego hacer lo que estás diciendo, o si las garantías o todos los demás nos detendrán. Y te lo pregunto a ti, Dani, ¿hay algún tipo de escenario en el que nuestros socios de los acuerdos de Abraham o socios potenciales como Arabia Saudita de alguna manera se involucren más? Y cuando los árabes tratan con otros árabes, nadie está mirando. Han desradicalizado sus sociedades. Los Emiratos Árabes Unidos ciertamente lo han hecho. Los sauditas han hecho un gran esfuerzo por tratar de desradicalizar sus sociedades, cambiando el sistema educativo, expulsando a la hermandad musulmana.
¿Hay alguna manera, y siempre tuve la esperanza, tal vez sea un poco ingenua, de que pudiéramos reunir un consorcio de estos países sunitas moderados y que eso pudiera cambiar las reglas del juego? Como dice Doron, tenemos que ser nosotras las únicas capaces de hacer este trabajo. Somos las únicas personas que pueden hacer este trabajo. Está bien, empecemos con eso, y creo que lo somos, Brady, porque ha habido un cambio de mentalidad en Israel. Creo que ante todo fue Netanyahu mismo. Él fue el gran apaciguador durante muchos años. Bueno, yo no diría apaciguador, yo diría gestor de conflictos. Tal vez gestionando, pero él solo intentaba huir. Quería llevar a Israel a... Sí, pero él quería dirigir Israel para que este lugar fuera seguro para el pueblo judío. Él entendió que la forma en que la izquierda quería no funciona en Medio Oriente. Y creo que la única razón que hizo que todos estos árabes estuvieran de acuerdo con las naciones árabes y las naciones musulmanas en aceptar lo que Trump quiere hacer es por lo que pasó en Qatar. Porque ellos, si viste inmediatamente, 3 días después del incidente en Qatar, todas las naciones árabes y todas las naciones musulmanas se reunieron y todas decidieron que iban a crear este ejército árabe contra Israel para protegerse unos a otros. Les dimos un susto tremendo. Sí, lo hicimos. No fue porque hiciéramos algo tan difícil, sino porque este no era el Israel que ellos reconocían. Este es un Israel diferente. Este es el Israel al que siempre le tuvieron miedo. Y si le sumas lo que hicimos en Irán, lo que hicimos en Yemen, lo que hicimos en Siria, lo que hemos estado haciendo para proteger a las minorías sirias, todas estas cosas que hemos hecho, Netanyahu ha sido quien ha estado impulsando esto. Eso cambió y transformó todo en Medio Oriente. No se van a unir porque son incapaces de unirse. Si Trump les da una alternativa donde no deban probar que pueden gobernarse, todos la aceptarán porque ya no quieren tratar con Israel. Y ese es el mensaje. Y eso, en mi opinión, es lo más esperanzador que ha surgido de esto, que Israel es diferente hoy. Ese es el mensaje que estamos enviando. ¿Restauramos la disuasión en Judea y Samaria, Josh? Esa es una buena pregunta. Quiero decir, sé que la gente realmente no entiende en este momento que nuestros soldados están en combate no en el frente de Gaza, sino en Judea y Samaria todas las noches. Y esto se remonta a 2002, cuando tuvo lugar la llamada Segunda Intifada o Guerra de Oslo, cuando Yasser Arafat, otro líder árabe que rechazó todas y cada una de las ofertas que Israel puso en su camino, Israel decidió que íbamos a regresar a esas áreas A, B y C en toda Judea y Samaria. Y esa fue realmente la diferencia entre Judea y Samaria y Gaza. En Gaza ya no teníamos presencia militar después de 2005, no teníamos comunidades, no teníamos soldados. Sin inteligencia. Sabemos de otros, aún hay personas encubiertas. Esa es la diferencia. Israel tiene la capacidad en Judea y Samaria de entrar a las aldeas cada noche, hacer arrestos y confiscar armas. Ahora mismo estoy muy nervioso por la amenaza de los cohetes. Es cierto. No solo por las comunidades donde vivo, en Judea y Samaria, también por Tel Aviv, Por Jerusalén. por Oshaim, por Jerusalén. Para el aeropuerto. Por supuesto. Destruye tu economía si la tienes. Pero viéndolo de manera optimista, debido al hecho de que Israel ahora está incautando esos cohetes antes de que sean lanzados, desmantelando la infraestructura de cohetes, desmantelando las células terroristas cada noche, soy más optimista de que no va a llegar al punto al que llegó en Gaza, donde tenían libertad total, donde podían construir túneles, donde podían hacer estas cosas sin una presencia diaria de las fuerzas de defensa de Israel, asegurándose de que nunca, Dios no lo quiera, lleguemos a otro 7 de octubre. Estamos despiertas ahora. Sí, absolutamente. Y estamos ahí. Las fuerzas de defensa de Israel estaban ahí. Donde haya presencia israelí, ya sean civiles o ejército, donde haya judíos o israelíes, ahí suele haber tranquilidad. Donde sea que tú te retiras por la paz, ahí es donde tienes conflicto, ahí es donde tienes guerra. Entonces, Ruti, cuando vemos a la autoridad palestina, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que dices sobre ellos. Estuve muy involucrada en toda la idea de tratar de cambiar el plan de estudios escolar, no solo en Judea y Samaria, sino en Jerusalén, donde las escuelas en Jerusalén que el gobierno está financiando estaban enseñando el mismo plan de estudios que enseñaban en Gaza. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, mira, lo que voy a decir es muy, diría yo, impopular entre... ¿Tú impopular? Mira, siempre he pensado que la única manera de garantizar esto es tener asentamientos judíos en todas estas áreas. Y lo digo como una judía secular, ¿de acuerdo? Lo digo no como alguien que dice que la tierra nos pertenece porque Dios nos la dio en la Biblia.
Aunque eso es cierto, no es desde ese punto de vista que lo digo. Solo les diré que fui como periodista a Gush Katif, en Gaza, justo antes de que sacaran a todos los judíos de ahí. Y por cierto, mi hijo, que ha sido reservista en todas las guerras, incluyendo esta, también luchó hace 10 años en Gaza y también fue soldado durante la desconexión. Fui a la frontera con Gaza para entrevistar a familias que están a punto de ser evacuadas. Y recuerdo haber visto ese lugar y también cuando veías fotografías aéreas de ese lugar. Mira, una comunidad hermosa. Céspedes, niños en sus triciclos pequeños, flores, casas con, ya sabes, techos de paja o lo que sea, techos de teja roja, lo que sea. Una zona realmente bonita. Justo al lado, lodo, porquería, niños caminando descalzos, árabes cuyos padres no les ponían atención. Estos niños descuidados, suciedad. Y yo dije, imagina que un marciano baja en una nave espacial y dice, ok, echen un vistazo a esta zona. ¿A qué personas están echando de aquí? No creerías que las personas que están echando son las pacíficas que están plantando flores, etcétera. Ahora, lo que también es interesante, y esto también va a ser impopular, los kibutzim a lo largo de la frontera que fueron invadidos el 7 de octubre. Y la mayoría de esas personas sufrieron las peores atrocidades y los secuestros, además del Festival Nova. Estas son personas que querían que esos judíos en Gush Katif fueran expulsados. Y su argumento era, primero que nada, todos son religiosos, son colonos o lo que sea. En segundo lugar, el argumento era que no podemos darnos el lujo. Nuestro país no puede darse el lujo de proteger, de desperdiciar mano de obra y servicios de seguridad en este grupo de personas. Es un desperdicio y no podemos hacerlo. Los colonos son un obstáculo para la paz, así que desháganse de ellos. Y luego esos kibutzim se convirtieron en la comunidad fronteriza y realmente eran amantes de la paz. Tendremos paz. Llevaban a los gazatíes a hospitales. Todo lo que hicieron fue querer hacer las paces con sus vecinos. Sus vecinos fueron bienvenidos en su casa y recibieron trabajo y permisos laborales. Eso fue lo que pasó. Mi opinión sobre Judea y Samaria es igual. Sé que el primer ministro Netanyahu dijo recientemente, háganme un favor, gente. Estoy parafraseando, por favor, dejen ese tema fuera por ahora. Porque incluso Trump dijo, no, olvídense de anexar Judea y Samaria. Y yo digo esto. Entiendo por qué lo dijo. Vamos por partes aquí. Sin embargo, no basta con tener presencia militar en todos estos lugares. Y como dije, no me gustaría vivir en uno de esos lugares. Me gusta vivir en Tel Aviv, donde hay cafeterías por todas partes, ¿de acuerdo? Pero lo que digo es que sin presencia judía como familias, sin vida judía en esas áreas, ¿qué? Solo vamos a tener presencia militar en todas partes. No. Necesitas que haya judíos viviendo ahí, teniendo hijos ahí y yendo a la escuela ahí. Y por eso dije que va a ser impopular, porque sé que se supone que no debemos decir, oh, y no es anexión porque nunca fue, es nuestro. Es extender nuestra soberanía a la tierra que es nuestra. Claro, para concluir, sé que es difícil resumir en una sola frase. Sus propias vidas. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde el 7 de octubre? Bueno, puedo decir que cuando veo a mis hijos, sé que no puedo cambiar lo que pasó el 7 de octubre de 2023, lo que vi ahí, pero sí podemos cambiar cómo criamos a nuestros hijos. Y veo la pasión en mis hijos y en esta generación joven. Creo que podemos cambiar cómo vemos esto y que nuestros hijos son clave. Tengo que dar seguimiento a esto. Estoy de acuerdo, esta generación estuvo a la altura. Y fueron más allá de todo lo que pudimos imaginar. Los ves abrazando la tradición judía. Esto no aparece en medios internacionales ni en la mayoría de los israelíes de izquierda. Pero cualquiera de nosotros en casa ve esto, como estos chicos, sé que mi hijo con los paracaidistas regresaron, todos llevan tzitzit, no necesariamente una kipá, pero el tzitzit se volvió una medida defensiva muy importante para ellos en el combate. Veo esto en mi hija, quien se hizo oficial en las Fuerzas de Defensa de Israel porque quería seguir contribuyendo.
Tengo a mi tercer hijo, quien decidió retrasar su servicio por 6 meses yendo a la escuela premilitar en la zona de Gaza para ayudarles a reconstruir y rehacer todo. Ellos representan a esta generación. Somos afortunados de tenerlos. Creo que hicimos algo bien al criarlos. Eso nos llevará a un gran futuro. Esta generación es nuestra promesa. Amén, Josh. Estoy de acuerdo con lo que dijeron aquí mis colegas y Dani. Por eso siempre digo, puede que no tenga una kipá en la cabeza, pero siempre digo que Danny Seaman es mi rabino. Pero quiero insistir, hablando en serio. Vengo de una familia de rabinos. Ahí lo tienes, no tenía ninguna duda. Es tu destino, Dani, no lo vas a evitar. Quiero enfocarme en que, desde una perspectiva espiritual o de observancia física, después del 7 de octubre hubo una unidad en este país como nunca antes. Creo que todos estarían de acuerdo con eso. Desafortunadamente, a veces se necesita, ya sabes, lo que pasó, el conflicto y una tragedia así y todo eso para crear esa unidad. Mi esperanza y mi sueño es que aquí, mirando y reflexionando 2 años después, tengamos un sentido de unidad cuando las cosas van bien. No sé si algún día será normal en este país, pero quizá despertemos y haya menos estrés o conflicto que ahora. No sé cuándo llegará ese día, pero creo que debe haber unidad, aunque no estés de acuerdo, seas de izquierda, derecha o centro. Y yo no soy el señor Kumbaya, pero creo que, ya sabes, desde una perspectiva espiritual, la unidad que tuvimos justo después de esta horrible masacre, el 7 de octubre, si pudiéramos recuperar eso y experimentarlo a diario, creo que nuestro futuro sería muy, muy brillante. No creo que ningún enemigo pueda derrotarnos si estamos unidos, si somos uno solo. Ya lo hemos demostrado, Ruthie. No quiero arruinar la ilusión de Yoshi. En vez de eso, voy a competir con Dani porque quiero que Yoshi me llame su revitant. Yo soy feliz de hacerlo. Está bien. Y eso también lo vi con mis propios hijos. También tengo nietos. Y tengo que decir que la parte triste es que veo a estos niños pequeños sabiendo, está bien, hay una sirena, tenemos que ir al refugio antiaéreo, vamos, hay que ir, verlos entrar en pánico o acostumbrarse a ese tipo de cosas. Es realmente horrible, en mi opinión. Pero mi hijo, por ejemplo, estuvo en el ejército y también es laico. Pasó mucho tiempo poniéndose los tefilín. Le dije, vi fotos de él rezando y su soldado, él me mandó fotos de ellos rezando en Gaza, en las fiestas y los viernes por la noche. Y le dije, ¿te acuerdas cómo hacerlo? ¿Te acuerdas cómo ponértelo? Él dijo, todos me ayudaron y fue tan hermoso de ver. Y esta es una persona que normalmente es cínica, no es cínico respecto al judaísmo. Él solo es cínico en general y estaba tan conmovido. Y todos ellos, hay mucho de eso. Incluso los soldados y reservistas seculares, también tenemos que recalcar que los reservistas han hecho algo increíble y que realmente han vuelto de alguna manera a su judaísmo. Sí, esa es la unidad que tenemos que replicar en la vida civil, no solo en la vida militar. Y para mí tengo una perspectiva más universal del 7 de octubre. Creo que es el momento en que tuvimos nuestra peor tragedia en la historia moderna, pero también creo que es el momento en que el mundo finalmente despertó ante la lenta colonización del islamismo en el mundo. Creo que ese fue un momento crucial. Sin el 7 de octubre, aunque sufrimos grandes pérdidas, el mundo habría avanzado dormido hacia un califato islámico. Así es como lo veo. Tal vez estoy siendo una persona fatalista. Pero como es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos aquí, quería terminar nuestra maravillosa transmisión con algo que leí del rabino Steinschutz, que habla sobre la Sukkah como un lugar permanente. ¿Por qué? Estamos en nuestro país y somos soberanos. ¿Por qué seguimos celebrando Sukkot, que celebra la naturaleza transitoria del pueblo judío moviéndose de un lugar a otro? Y esto realmente me llegó, y esto fue escrito mucho antes del 7 de octubre, y dice que es importante celebrar Sukkot, y es importante entender que ese tipo de naturaleza transitoria es porque la permanencia lleva a la complacencia, la autosuficiencia y la despreocupación. Estas cualidades impiden que una persona perciba peligros y amenazas, ya sean externas o internas. Palabras proféticas del rabino Steinschutz sobre por qué Sukkot es importante. Estamos conmemorando uno de los peores episodios de nuestra historia, pero también tenemos que recordar que estamos haciendo esto en una festividad que nos recuerda que el pueblo judío, siempre tenemos que estar alertas, tenemos que estar unidos. Y esa es realmente nuestra fuente secreta y nuestro secreto para el éxito.
Y por eso oramos para que cuando llegue la próxima semana nuestros rehenes estén en casa y que tengamos tranquilidad en todos los frentes y que podamos pasar a hacer lo que el pueblo judío hace mejor: construir, ser productivos y salvar al mundo de muchas cosas. Y así que para todos ustedes allá afuera, gracias por vernos durante todo el año. Gracias por hablar con nosotros. Gracias por experimentar estos últimos años tan terribles con nosotros. Y al final prevaleceremos. Gracias.